Ya. Habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? De la parte del aceite. Me dice que el empuje es igual al peso de la esfera. Lo reemplacé en función de densidades. La densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Como gravedad es nominal, se simplifican, se van, y me queda que la densidad por el volumen del cuerpo sumergido es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entonces hago lo mismo que lo anterior, solamente que ahora debe de ser 0.5, que era acá, va a ser de 0.4. Estoy aplicando lo mismo, esto de acá, copiar, pegar. Esto estoy aplicando. Copiar, pegar. Y esto de acá. Copiar, pegar. Esto. Estoy aplicando lo mismo, pero ahora debe de ser 0.5, va a ser 0.4. Esto. Ahí. A esto le llamo la ecuación 1. Ahí está. La ecuación 2 y la ecuación 1, pero debe de ser 0.5, va a ser 0.4. Y una vez que hago eso, reemplazo 2 en 1, como lo tenemos acá. Y como el volumen del cuerpo es uno solo, se simplifican, se van, y me queda en función que la densidad de la esfera va a ser igual a 0.4 de la densidad del aceite. Pero la densidad de la esfera ya la encontré, está acá, 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Y 0.4, que es un valor conocido. Lo que me falta determinar es la densidad del aceite. Entonces esa densidad del aceite lo despejo, ese 0.4 que está multiplicando va a pasar a dividir la densidad de la esfera sobre 0.4. Reemplazamos la densidad de la esfera 500 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 0.4 y me tiene que dar 1250 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso sería el ejercicio. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a hacer sobre el mismo, pero cambiándole datos. ¿Ya? Vamos a cambiarle los datos. Y ustedes quiero que me ayuden. Voy a hacerlo más pequeño. Copiar. Ya. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer es cambiar. Ya no va a ser esto de acá, una esfera. Voy a borrar eso. Voy a borrar esto también. Debe de ser una esfera, va a ser un cuadrado. Y le voy a poner, sí, cuadrado. Ahí. Ahora sí. Le quito esto y pongo ese cuadrado ahí. Le doy copiar, pegar. Estoy trabajando sobre el mismo, pero le voy a cambiar datos. Ya, ahora sí. Debe de darme el volumen, no va a tener esto. Aquí va a ser de cuenta de un cuadrado,
Y una esfera va a ser un cuadrado. Un cuadrado. De plástico que está flotando. Perfecto. Ahora, la sustancia va a seguir siendo agua, en el de acá, y este va a seguir siendo aceite. No importa. Pero lo que va a pasar aquí va a ser lo siguiente. ¿Me va a dar el volumen del cuerpo o no me lo va a dar? Solamente me va a dar uno de los lados. Eso. Me va a dar uno de sus lados que va a ser igual a decir que sea 20 centímetros, pongámosle. 20 centímetros. Ahí. Ya, me da que es 20 centímetros. ¿Y qué más me va a dar? El espesor. Pero ese espesor va a estar en la pregunta. Vamos a cambiar esto. Un cuadrado que flota en el agua con un espesor de 15, pongamos, centímetros. Y A igual a 20 centímetros. A 20 centímetros. Ahora sí. Para nosotros esto es A. A igual a 20. Ahora sí. Esto es agua. Y lo que me va a pedir va a ser lo siguiente. Me va a pedir el empuje determinar el empuje y la densidad del aceite. Del aceite. Bien, con eso. Ahora, ¿qué debo hacer en este caso entonces? ¿Qué creen que hay que hacer? Voy a hacerlo más pequeño para poder plantearlo mejor. Ahora sí.
Ahí. Ya. Lo que me va a dar es lo siguiente. Un cuadrado de plástico flota con un espesor de 15 centímetros y a 20 va a valer 20 centímetros. Determine, dice la misma esfera, entonces sería cuadrado acá. Flota en aceite al 40% de su volumen sumergido. Determine el empuje y la densidad del aceite. Entonces, ¿qué debo hacer para aquello? Esto va a estar acá. Sigue sumergido al 40%. El de aquí sí. Pero ya esto no iría. Ahora sí. ¿Qué es lo primero que debo hacer para analizar ahí? ¿Qué tipo de pieza es? Cuadrada, ¿no? Si es una pieza cuadrada, ¿qué puedo determinar? El área, ¿cierto? De un cuadrado. Aquí es el área de un cuadrado. Igual. ¿Recuerdan, no? El área de un cuadrado es igual ¿Base por altura? base por altura. Ahora sí. Si es base por altura, ¿cuánto es su base y cuánto es su altura? 20 y 20 20 centímetros. y 20. Ahora, porque todas las unidades van a estar en metros cúbicos, sería mejor que lo lleve a metros, ¿cierto? Sería llevarlo esto a metros. Copiar, pegar. Y me quedaría de la siguiente manera. 0.2 llevado a metros por 0.2 metros, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuánto me da 0.2 por 0.2? 0.04. ¿0. ¿Cuánto? 04. 0.4. ¿Eso le sale a la mayoría? Sí. Ya, me quedaría metros cuadrados. Entonces ya tengo la sección. Con esta sección, ¿qué más puedo determinar? ¿Qué tengo que hacer? A es uno de sus lados, ¿verdad? Como es un cuadrado, va a ser sus lados que son 20 por 20. Por eso es lo que estoy aplicando 0.2 por 0.2, porque es un cuadrado. Ahora, me dice que tiene un espesor de 15. Con ese espesor, ¿qué puedo determinar? ¿Qué se puede determinar con ese espesor? Aquí es igual el volumen. El volumen es igual. La área de la base por altura. O lado por lado por lado, en este caso. Sería lado por lado por lado. O también podría ser área por Altura. Voy a cambiar lo que dice H en la anterior por la letra ya, para no confundir. En este caso sería A por H. Y aquí lo voy a cambiar que sea A, B por A. B por A. Y eso me quiere decir lo siguiente. Que lo que apliqué ahí fue lo siguiente. Que A es igual a B, porque es un cuadrado, ¿cierto? Esto. Esta es la fórmula para encontrar la sección cuadrada
Y como A es igual a B, me dice que es un cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que hubiera hecho A al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, determino el volumen. Como ya tengo la sección, ya tengo la altura que va a ser el espesor, determinamos el volumen. Copiar, pegar. Entonces, nuestra sección sería 0.04 metros. Por la altura, ¿cuánto es nuestra altura de nosotros? Que sería el espesor. 0.15, ¿no? ¿Correcto? 0.15. Y esto sería metros. Y solamente tengo que multiplicar eso para determinar el volumen. El volumen va a ser igual a 0.4 era 0.04 por 0.15. ¿Cuánto le da? 0.006. 0.006. ¿Así, no? ¿Le sale eso la mayoría? ¿Le sale? Ya. Eso sería en metros cúbicos, ya tuviera el volumen. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ese sería el volumen del cuerpo, en este caso. Ahora sí. Como ya tengo entonces el volumen del cuerpo, ¿qué más necesito determinar? Si ya tengo el volumen del cuerpo, ya tengo la sección, hago el mismo análisis anterior, ¿cierto? Sumatoria de fuerza. Y me va a dar lo mismo. Esto de acá. Aquí si no lo hago el análisis. Aplicando sumatoria de fuerza va a ser igual a 0, el empuje menos el peso igual a 0. El empuje igual al peso. Luego aplicamos lo que es el peso igualado en masa por gravedad, y aquí es igual la masa en función del cuerpo. Ahí estamos bien. Ahora, la densidad del cuerpo no la sé, digamos. Entonces necesito aplicar las dos ecuaciones tanto para el cuerpo como para el líquido. Aquí tenemos las ecuaciones tanto para el peso como para el empuje. Este le voy a quitar el margen. Ahí. Es solamente la misma secuencia, no se pierde nada, lo mismo. Ahora, aplicando eso, también sé que la densidad del agua es dato. Ahora, lo que hago es el análisis para la densidad del cuerpo primero de vuelta. Hasta ahí. Aplicaría lo mismo, que el empuje es igual al peso, en este caso ya no sería esfera, sino cubo o cuadrado o lo que sea, o cuerpo, póngale, es lo mismo, cuerpo. Ahora sí. Densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Ahora sí. Cuya gravedad es nominal, es la misma, no pasa nada. Entonces, ya es un dato conocido. Hasta ahí todo claro, estamos lo mismo nada más. Tenemos la densidad del líquido, el volumen del cuerpo sumergido, la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo. Ahora, ya tengo de dato la densidad del líquido. Ya también tengo el volumen del cuerpo. Pero me falta determinar la densidad del cuerpo
y el volumen del cuerpo sumergido. Ahorita vamos a determinar con un dato que todavía no le he puesto. Ya, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esto nos da una masa, ¿ya? Le ponemos que valga 10 kilogramos. De 10 kilogramos. O pongámosle que sea 6 kilogramos. 6 kilogramos. Ahora sí. Como es 6 kilogramos, ya tengo entonces la masa del cuerpo. ¿Cierto? Si tengo la masa del cuerpo, ¿qué puedo determinar con eso? Ya me da de dato la masa del cuerpo. Copiar, pegar. De dato me está dando la masa del cuerpo. 6 kilogramos. ¿Qué puedo determinar? Tengo masa y tengo el volumen del cuerpo, que es este de acá. ¿Qué puedo determinar? Aquí es igual densidad. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces tengo que aplicar eso de ahí. Entonces vamos a aplicar para encontrar la densidad del cuerpo. Copiar, pegar. Entonces, la densidad del cuerpo va a ser igual a decir lo siguiente. Va a ser la masa del cuerpo sobre el volumen total del cuerpo. Y aquí sería volumen total. Ahora sí. Esta es la fórmula que voy a ocupar. Ahora, si ocupo yo eso, ya tengo la masa y ya tengo el cuerpo. Lo que tengo que determinar solamente es la densidad, ¿cierto? Copiar, pegar. Ahí. Le quito esto. Y ahora, ¿cuánto es la masa del cuerpo para nosotros? 6 kilogramos. Sí. Y el volumen, el que acabamos de encontrar, que sería 0.06, ¿no? 0.006 metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Cuánto le da entonces la densidad del cuerpo? Mil kilogramos sobre metro cúbico. ¿1000? Sí. Ya, entonces le peleen la parte de la masa. Vamos a cambiarla, porque si no va a quedar en equilibrio. Vamos a poner que sea 8. ¿Ya? Aquí. ¿Saben por qué le estoy poniendo 8? ¿Eh? Si me da 1000, la densidad del agua, ¿cuánto es? 1000, ¿eh? No va a haber un ejemplo claro. Ahora sí. ¿Cuánto le da? 1333. Ahora sí. 1333. Su unidad es kilogramos sobre metros cúbicos.
Ahora sí. Ahí ya tengo la densidad del cuerpo. Ahora con esa densidad del cuerpo, aquí lo que pedía era lo siguiente. La densidad del aceite y el empuje. Entonces en este caso no necesito esto. Aquí me pide determinar el empuje. O el volumen del cuerpo desplazado. Del líquido desplazado. Ahora, para determinar el volumen del líquido desplazado, sé que el empuje es igual al peso. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo claro? Eso. Entonces va a ser la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Gravedad con gravedad se van y me queda en función de volúmenes y cuerpo. La densidad del líquido es el agua, ya la tengo la densidad. Ya tengo la densidad del cuerpo y ya tengo el volumen del cuerpo. Lo que me falta determinar es el volumen del cuerpo sumergido, ¿cierto? Entonces copiamos. Y me quedaría de la siguiente manera. Todo esto multiplicado por 1 sobre la densidad del líquido. Densidad del líquido. Ahora sí. Entonces lo que haría sería lo mismo, pero esto de aquí cambiaría. Esto no sería. Ahora sí. Lo reemplazaría todos los valores de acá, pero en función de los valores que me da. En este caso sería copiar, pegar. El líquido o el volumen desalojado sería del agua, ¿no? Lo voy a anotar solamente como agua. Agua. Y la densidad del líquido, en este caso nuestro líquido va a ser agua. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Reemplazar los valores. Lo de copiar, pegar. Entonces, la densidad del cuerpo, ¿cuánto valía? Lo acabamos de encontrar. Nuestra densidad del cuerpo sería igual a decir lo 1333. 1333. Sus unidades, kilogramos sobre metros cúbicos por el volumen del cuerpo, que lo acabamos de encontrar, que es 0.006. 0.006 metros cúbicos sobre la densidad del agua que vale 1000. Kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí. Y aquí se van a simplificar.
kilogramos sobre metros cúbicos con kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué me queda? Metros cúbicos. ¿Y cuánto me da entonces el volumen del agua? ¿Cuánto le da? Eso va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. No, en este caso sería volumen en metros cúbicos. Nada. Perdón. Metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto le sale el volumen? 0.007998. ¿79? 7998. ¿Así? Sí, así. Perfecto. Ya tengo entonces el volumen desplazado. ¿De acuerdo? Ahí ya lo tengo el valor. Ahora sí. Una vez que tengo eso, ¿qué debo hacer? Si ya tengo el volumen del agua desplazada. Tengo que determinar la densidad del aceite, pero antes tengo que determinar el empuje, ¿cierto? Ahora el empuje hemos dicho que es igual al peso, ¿cierto? Eso dijimos que es ahora. Entonces lo que hacemos es que tenemos de peso, lo copiamos, pegar. Y debes poner peso, voy a poner empuje. Y ahora, la densidad del cuerpo ya lo sé, el volumen del cuerpo ya lo sé y la gravedad es dato. Solamente es reemplazar. Copiar, pegar. Nuestra densidad del cuerpo es 0.06. 0.006. Unidades metros cúbicos. Metros cúbicos. El volumen del cuerpo lo acabamos de encontrar también anteriormente, que su volumen es... No, esta es la densidad, este es el volumen. Me falta copiar la densidad. La densidad va a ser igual a los 1333. 1333. Sus unidades, kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Y la gravedad cuánto sería? 9.81 metros sobre segundos. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí. ¿Y esto cuánto le sale? 78.46. 78.46. Sí. ¿Sus unidades cuáles serían? Newton. Newton, ¿cierto? Porque metros cúbicos con metros cúbicos se van, kilogramos metros sobre segundo cuadrado me da Newton. Ahí está. Ya tengo el empuje y a la vez tengo el peso. Ahora, hasta ahí solamente respondí el inciso A, que es lo que me pedía. Esto de acá. Ahora me dice
El mismo cuadrado está flotando al 40%, dice. Determine el volumen sumergido y el empuje y la densidad del aceite. Para el primero ya la determinamos del empuje. Ahora me falta determinar la densidad del aceite. ¿Qué hago para aquello entonces? Sería similar, lo mismo. El volumen del cuerpo ya lo tengo. A ver. La densidad del líquido, el volumen del cuerpo sumergido, la gravedad, sigue siendo lo mismo. Ahora, lo que cambiaría sería la densidad, ¿no? Y aquí sería del cuerpo. Sigue siendo la misma ecuación que se va a ocupar, solamente cambiaría los valores. Acá. Y ahí sería 0.4, que es lo que está sumergido, por la densidad de este caso sería de por la densidad del aceite. ¿Sí? A ver, aquí tengo la densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido por la gravedad, es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Gravedad con gravedad se van, me queda en función de las densidades y volumen. Ahora me dice que esto de acá va a ser el cuerpo sumergido 0.4 del volumen del cuerpo. Ahora aquí esto de aquí sería, esto con esto se me va y me queda en función de las densidades. Entonces aquí sería la densidad del aceite. Oh, está bien. La densidad del cuerpo y aquí sería 0.4 por la densidad del aceite. Densidad del aceite. Pueden obviar muchos pasos, digamos. Yo lo estoy haciendo nomás paso por paso. Pueden hacerlo más corto, no hay problema. Y esto sería aceite. Ahí está. Y lo que hago es despejar, y aquí sería del cuerpo.